Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macario, buenas tardes, ¿qué tal? Uno de los grandes problemas que tiene el país es el caso del sobrepeso y obesidad, que deriva en una serie de enfermedades que al final de cuentas no pocas llegan a ser mortales. Sin embargo, estos daños que ocasionan a la salud no están considerados delitos si se consienten. Así es, precisamente por eso, quisimos saber qué es lo que está pasando, ver especialistas para determinar si debería sancionarse estas prácticas, sobre todo por parte de quienes venden los alimentos que no son nutritivos. Vamos a ver las entrevistas. En cuanto a la presencia de compuestos que pueden resultar nocivos para la salud de los alimentos, por ejemplo, están aquellos que se emplean de uso veterinario para la engorda, para aumentar de peso a los animales. Existen algunos otros productos, como por ejemplo en el caso de los pollos, las gallinas de engorda, de las mismas reses y de otros animales de consumo humano, en los cuales existe la necesidad de emplear antibióticos. Entonces, los antibióticos al final también quedan como residuos en el organismo de los animales que nosotros consumimos e indiscutiblemente tienen repercusiones sobre nuestra salud. De ahí pues que en la actualidad se sugiere y se aconseja que lo mejor que podemos hacer es modificar hacia un estilo de vida saludable si queremos estar sanos. Es decir, ¿en qué sentido? Procurar que nuestra alimentación esté lo más cercana a lo natural. Y sobre todo, ¿en qué cantidades? Por ejemplo, yo les puedo decir que todos los alimentos enlatados, lo que son frijoles, por ejemplo, verduras enlatadas, frutas enlatadas, incluso todo esto tiene una cantidad de sodio muy por encima de lo que contienen los alimentos naturales. Entonces el sodio, que es la sal común como nosotros la conocemos, no es que sea un alimento malo por sí solo. Lo que nos puede ocasionar un daño es el exceso de sodio. Una buena idea, por ejemplo, en el caso de los refrescos, ¿no? Este producto contiene un alto contenido de azúcares simples, por ejemplo, o el abuso de este consumo puede ocasionar deficiencias nutrimentales en los niños. Eso sería algo bastante positivo, porque si nosotros, la población en general, no sabemos interpretar lo que dice una tabla de información nutrimental, pero nos ponen una leyenda como más específica, entonces sería a lo mejor más fácil que nosotros pudiéramos identificarlos. Entonces, creo que sí debiéramos ser un poco más claros, ¿no? Para la industria de los alimentos, que existiera una regulación o una legislación mucho más estricta, en el sentido de que, no hay que ser tan engañosos en las etiquetas y decir no nada más contiene 0,3% de alguna sustancia extraña, sino decir esta sustancia puede ocasionar en exceso problemas de sobrepeso o problemas de caries o problemas cardíacos o de hipertensión arterial o cualquier situación. Entonces es muy importante diferenciar las dosificaciones, el mecanismo por el cual lo toman, para considerar si un producto es nocivo a la salud o un producto puede ser consumido en forma moderada y en forma asociada con una alimentación saludable balanceada. Sin lugar a dudas, aquí en el control sanitario de la publicidad tiene que ver con que el producto no sea vendido por mejoras en su calidad más allá del producto. ¿A qué me refiero? A que el producto en sí es una fritura que tiene unas cantidades de carbohidratos, de azúcar, que tiene que tener el consumidor a la vista para saber si lo va o no consumir, y que la decisión sea del consumidor en ese sentido. Por ejemplo, que el mexicano tiene un consumo per cápita más alto de todo el mundo. Tenemos promedios de 600 litros al año de refrescos en el país, y de tal manera que entonces tenemos que hacer recomendaciones a la población sobre su consumo moderado. Podemos compaginar los factores económicos y los de salud pública, pero podemos caminar en los dos sentidos en el mismo paso, ¿no? Que la industria nos ayude a este fortalecimiento de la actividad física, las bebidas que son energetizantes y estimulantes, ¿no? Como ya bien lo dices, los que contienen fenilalanina, taurina. Yo creo que esos productos tienen que ser definitivamente de ser regulados. Y no debe tardar, ¿no?, esa acción del gobierno, y sobre todo que salga de los congresos, tanto locales como en este caso el federal, ¿no? Que de ahí pueda emanar ya una ley que, los regule, si no es que los prohíba, que los regule, ¿no? Como eso está sucediendo en otros países.
Este problema de salud pública, como muchos otros problemas, se dejan crecer, inician y nadie nos atiende, nadie se percata de a lo que van a llegar, y cuando ya se dan cuenta y quieren actuar, la verdad que las cosas ya son muy, muy graves, como es el caso específico del sobrepeso y obesidad en los mexicanos, que nos colocan como el segundo país por este problema, y en el primer lugar en el caso de los niños, ¿no? Y principalmente por el daño que genera. Ya vimos las entrevistas, el hecho de que la mayoría de las veces pues los alimentos son engañosos, no nos dicen todo lo que contiene, porque bueno, pueden traer químicos. Por ejemplo, todos los llamados alimentos light se supone que contienen sustancias que pueden ser aún más dañinas que el azúcar. Entonces muchas veces sale mejor consumir azúcar, porque puede ser más natural, que irse por ese tipo de productos. Ya tan solo en el aspecto presupuestal, este daño que ocasiona la alimentación chatarra que le nombran, le cuesta al sector público de salud 40,000 millones de pesos al año, y dicen que en 5 años esta suma se va a elevar a 70,000 millones de pesos. Nada más eso nos da una idea de cómo está de grave la situación, y sin embargo no hay una legislación enérgica que la combata a fondo. Así es, se habla también de que las enfermedades se van a incrementar, que por supuesto la mayoría de la población, de mantenerse esta tendencia de consumo alimenticio, tendrá o padecerá más bien diabetes, hipertensión, junto con otras enfermedades, lo que mencionas que saldrá muy caro. Y bueno, lamentablemente aquí pues hay una responsabilidad compartida, tanto de empresarios como de autoridades, porque la prioridad es vender, y se entiende por parte de los empresarios, ¿no? Hasta un tanto que sean responsables, pero las autoridades lo han solapado, ¿eh? Sí, estamos hablando del costo presupuestal que implica la atención a estas enfermedades que se derivan de la mala alimentación, los malos hábitos alimenticios, que son además inducidos por la propia propaganda y la publicidad profusa que están en los medios, ¿no? Pero no se puede medir los daños en pesos y centavos cuando se trata de la angustia de la familia que tiene enfermos diabéticos, que tiene enfermos de sobrepeso, con presión arterial. Eso no se puede medir, y mucho menos cuando hay daños que hay que cortarle la pierna a una persona, o que muere de un infarto por alimentarse mal, ¿no? Eso no se puede medir, pero es muchísimo más grave y mucho más cuantioso. Y el impacto que genera, el daño social, familiar también que está derivando de esta situación es muy importante. Por eso hablamos de que no hay una sanción, de que no están estipulados como delitos, a pesar de que pues son conductas irresponsables que sí tendrían que sancionarse. Sí, de luego, porque aquí se está privilegiando el interés y la ganancia privada multimillonaria anual de intereses reducidos, pero muy poderosos, sobre la salud de la población, porque se han hecho multimillonarios y ganan miles y miles de millones, decenas de miles de millones de pesos al año, precisamente ocasionando estos daños. Y la autoridad ya debe de legislar, ya debe de poner reglas y debe de poner coto, debe privilegiar la salud pública, la salud de la población por encima de los intereses de los grupos, sobre todo del alimento y bebida, ¿no? Así es, y de hecho hay productos que ya están prohibidos en otros países, por ejemplo aquellas bebidas energetizantes que contienen taurina, que es una sustancia que se ha comprobado que puede causar daños a la salud, y sin embargo en nuestro país se sigue vendiendo en cualquier sitio sin prescripción médica, y eso también es irresponsable. Está hablando de que hay una omisión por parte de las autoridades, que tendrían que estar verificando que no se pueden vender alimentos o bebidas que estén generando daños a la salud. Aquí aplaudimos mucho y respaldamos la decisión de las autoridades de salud y de educación para poner freno en la venta de alimentos chatarra en las escuelas, en los planteles escolares. Sin embargo, ya ahora ya hay muchas presiones y está retrocediendo, o cuando menos se está atenuando la severidad con que se iba a tratar este asunto, porque hay el argumento de los empresarios de que si se llevan a cabo, entonces va a haber desempleo, van a despedir trabajadores porque no va a haber ventas, y consecuentemente ahora estamos en un dilema entre empleos o la salud de los niños, ¿no? Sí, evidentemente ahí, bueno, creo que hay una prioridad muy importante que tendría que ser la salud de los niños, e incluso no tendrían por qué perderse empleo, porque la verdad es que también estas empresas podrían hacer modificaciones a sus productos o tratar de sacar, no sé, otros que sean más nutritivos, o hay muchas opciones que ellos tendrían que ver, pues para eso tienen muchísima gente especializada. Sí, tienen centros de investigación avanzados que yo creo que sí pueden encontrar la fórmula de tal manera que no se afecten sus intereses, sus ganancias, sus ingresos, y no se afecte la planta laboral, pero al mismo tiempo se proteja la salud. No puede seguir la autoridad indiferente frente a lo que está ocurriendo, que es un grave daño a la salud de toda la población. Y de hecho también pues hace falta muchísima información por parte de las autoridades para que la gente esté consciente de qué es lo que está consumiendo, obligarlos a establecer en su tabla nutrimental también qué es lo que se está vendiendo ahí, para que la gente sepa si lo consume o no. Claro. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Es un tema que nos interesa mucho y al que le vamos a dar seguimiento, sobre todo ahora que inicia el ciclo escolar, para ver si efectivamente se combate la comida chatarra. Vamos a un corte y volvemos.